Qué bien, gracias. Hace unos 6 días le escribí a contactos míos y le dije que este sábado vamos a hablar acerca. ¿Ustedes han oído hablar de la última generación? Son la última generación de cristianos, ¿verdad? Que van a estar vivos antes de Jesús venir. Y entonces es algo bien importante porque esa última generación de cristianos, esa última generación de adventistas van a ser representados por Elías y Enoch, que no vieron muerte. Y como la Biblia, si nosotros vamos a ver qué nos dice Romanos 15:4, nos dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué fueron escritas? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Quiere decir que toda inquietud que nos viene, toda pregunta que nos viene, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Está centrado en la palabra de Dios. No tenemos que ir a ningún filósofo, no tenemos que ir a ninguna persona que haya escrito muchos libros. Tenemos que irnos a las Escrituras. Es muy importante, eso es así. Y en esa esperanza, ¿verdad?, que tenemos, yo le dije que iba a contar mis 60 años de experiencia con la iglesia adventista, porque es bueno hablar acerca de nuestra experiencia. Cuando nosotros vamos a la Biblia es escrita a base de ¿qué? De experiencia. La experiencia de Moisés, la experiencia de Abraham, la experiencia de Jacob, la experiencia de Lázaro, la experiencia de los endemoniados. Y así como ellos tuvieron experiencia, nosotros también tenemos experiencia, ¿verdad? Yo conocí la iglesia adventista oficialmente hablando, porque la conocí hace unos 60 años, yo tengo 69 años de edad, y tenía 6 años de edad cuando eso. Pero yo la había conocido antes, la había conocido en forma espiritual 3 años antes, cuando tenía 3 años. Pero le voy a decir que cuando yo la conocí, más o menos, yo estaba asistiendo a la escuela adventista de La Paz, que está allá en Santo Domingo. En ese tiempo, mi prima Pilar, que tiene un año más que yo, estaba conmigo. Creo que aquí está con nosotros Francisco Polanco. La hermana de él era bien amiguita de Pilar, allá en la escuela. Nuestro profesor era el pastor. No, él no era pastor, era un jovencito, el joven Cami Cruz en ese tiempo. Y también Wilson Roberts. Yo me acuerdo que cuando íbamos todos los días, algo me sorprendía bastante de la escuela adventista de La Paz. Por eso es muy importante que nuestros niños vayan a las escuelas cristianas. Y era que lo primero que se hacía antes de empezar la clase, en ese tiempo yo no sabía leer. Quien me enseñó a leer fue el profesor Cami Cruz, con el libro Tatica y van a la escuela. ¿Cómo se llamaba? Tatica y Fellito van a la escuela. Ese era el libro que Cami Cruz nos abría a nosotros cuando yo tenía 6 años de edad. Pero antes de tratar de unir las palabras y todo eso, lo primero hacíamos un culto. Y quien dirigía el culto era el que ahora es Pastor Wilson Robert. Para eso él era un joven para ese tiempo. Y entonces, eso es cuando tenía 6 años de edad. Me interesó mucho la iglesia. Una razón por la cual papá me mandó a una escuela adventista, él nos dice lo siguiente, era que él notaba que cuando él salía, papá era mecánico de obras públicas. La razón de que nos mandó a una escuela adventista, que él se preocupó de que yo fuera una escuela adventista, una escuela cristiana, es porque cuando él venía del trabajo, él veía los niños que salían de las escuelas públicas, algunos de ellos se ponían a tirar piedras y a hacer desórdenes en la calle. Pero cuando pasaba por la escuela adventista, ¿verdad?, veía que todos los niños salían
ordenadamente y nunca había problema con los niños de la escuela. Y él dijo, yo quiero que mi hijo vaya a una escuela adventista. Eso es lo que hizo papá. Me puso en la escuela, ¿verdad? A la edad de los 6 años, pasé 3 años estudiando y entonces entramos en lo que se llama la escuela bautismal, porque los maestros dijeron, bueno, estos niños ya están creciendo, ya yo tenía, entré a los 6, ya tenía 9 años y me estaban dando clase bautismal. Me estaban dando clase bautismal con otros niños de la Escuela de La Paz. Yo estaba muy contento porque a la edad de 9 años yo me iba a bautizar. Yo digo, wow, qué logro eso, ¿verdad? Estaba bastante contento. Estamos hablando ya más o menos para los años 62 o 63 por ahí, más o menos, cuando yo tenía 9 años de edad. Y entonces ya teníamos nuestra batita para bautizarnos, pero llegó el viernes, ay, qué desaliento. Me dijeron, bueno, la junta de la iglesia, era la iglesia de La Paz, allá en Santo Domingo, que está en la Peña Valle, dijo que tú no te puedes bautizar. Yo, ¿por qué? ¿Qué yo he hecho? No es que tú has hecho, es que no han hecho tus padres. Sucede que todos tus amiguitos, ellos se congregan en La Paz, pero tu papá y tu mamá no se están congregando. Y si tú te bautizas, entonces el día que tu papá no quiera que tú vayas a la iglesia, va a ser un problema, va a crear, que qué desaliento, no me pude bautizar a la edad de los 9 años. Entonces, el Señor mueve las cosas en forma misteriosa. A papá le encantaba la política. Le encantaba mucho la política. Y todas las mañanas, siempre al mediodía más o menos, escuchaba un programa que se llamaba Tribuna Democrática. No sé quiénes se acuerdan ¿Usted se acuerda, verdad? Tribuna Democrática. Y papá le gustaba, y papá era muy ferviente escuchando ese programa de Tribuna Democrática de Política, de Francisco Peña Gómez hablando y todas esas cosas. No sé si usted se acuerda de ese señor. Y entonces el Señor mueve las cosas porque entonces el Señor, Dios aprovechó la política más o menos para que yo pudiera ser bautizado. Y ustedes saben cómo el Señor aprovechó la política para que yo fuera bautizado, que el 24 de abril de 1965 pasó algo bien famoso en Santo Domingo. ¿Qué pasó el 24? Ustedes se acuerdan. Se desarmó una tremenda guerra civil. Allá. Ahí estaban los constitucionalistas con Camaño de Ño, vamos a retornar a la Constitución. Y papá, muy dado a la política, se lanzó, fue al puente, fue a buscar armas. Dijo que cuando llegó ya se habían leído las armas, gracias a Dios, por eso estuvo vivo. Y entonces se armó la Revolución Dominicana y ya ustedes saben, estaban bien candente. Pero el Señor utilizó ese camino para facilitar que yo me pudiera bautizar más tardecito. No me pude bautizar a los 9 años, pero el Señor abrió los caminos. ¿Saben ustedes qué pasó? Después de unos meses más o menos, estamos hablando 24 de abril, unos meses más tarde, como unos 5 meses más tarde, menos de 5 meses más tarde, papá se dio un tremendo desencanto de la política. ¿Saben ustedes por qué? Porque él estaba durmiendo y de un momento a otro le da un sueño, le da una luz muy fuerte que no lo dejaba moverse. Y en ese entonces, papá tenía una admiración grandísima por el profesor Juan Bosch. Yo también, más o menos, uno adquiere esas fibras de los padres, ¿verdad? Mientras mis padres estaban jugando, yo estaba oyendo al profesor Juan Bosch haciendo sus cuentos, que era bien famoso en ese tiempo por los cuentos que él hacía para atraer público, y era muy popular. Y entonces, en ese sueño, mi papá vio a Juan Bosch diciendo algo como que le hizo sentir a mi papá que la política no era algo de sentido, que tenía que formarse algo, debía haber algo más importante que seguir nuestras vidas. Y entonces papá, cuando se levantó, hizo la decisión de ir a la iglesia. Papá hizo la decisión de ir a la iglesia. Y cuando yo vi que papá hizo la decisión de ir a la iglesia, a mí me
Me gustó tanto la idea porque ya yo sabía lo que venía. No sé. Y cuando eso tenía yo 11 años y entonces empezamos a ir a la iglesia, empezamos a ir a la clase bautismal de la Iglesia de la Caridad en el ensanche Espaillat, y quien nos dio la clase bautismal era el primer anciano Marino Gómez, cuando eso. Y ya estábamos papá y yo, mi hermanito, ¿cómo que se llama? Tomando clases bautismales. Y pasó algo bien esencial, que una fecha que yo no entiendo cómo pasan las cosas, el 11 de septiembre. Y esa fecha siempre se me acuerda a mí, porque un 11 de septiembre pasó algo más tarde. Pero el 11 de septiembre del 1965, ¿verdad? Yo a la edad de 11 años, mi hermanito, mi papá y yo nos bautizamos en la Iglesia de la Paz, allá en Santo Domingo. Y nos bautizamos en la Iglesia de la Paz porque aunque éramos miembros de la Caridad, de la Iglesia de la Caridad, la Iglesia de la Caridad no tenía bautiterio. Entonces teníamos que ir a la otra iglesia del distrito, ¿verdad? Teníamos que mudarnos del ensanche Espaillat allá a La Paz. Y quien nos bautizó no fue el pastor David Gómez. David Gómez fue mi pastor. Pero en aquel tiempo, y me acuerdo de David Gómez bien, él murió hace poco, porque él daba unos sermones lindísimos. Una vez dio el sermón de los 144,000 mostrando unos plátanos que yo todavía me acuerdo, y todavía hay un pastor retirado ya que se acuerda de ese sermón que dio el pastor David Gómez, hablando de los 144,000, ¿verdad? Y entonces el pastor David Gómez no tenía credenciales para bautizar, y quien nos bautizó el pastor Nelson Gómez, hermano de David Gómez, en la iglesia de La Paz. Y yo estaba tan contento, que cuando me estaba bautizando el pastor Nelson Gómez, normalmente uno cierra los ojos, pero yo estaba con los ojos abiertos mirando a todo el mundo y la gente se estaba riendo de mí. ¿Por qué? Porque un niño de 11 años, yo estaba tan emocionado que cuando el pastor estaba orando, yo no estaba orando. Yo estaba mirando a toda la congregación y yo veía que algunas sonrisas se levantaban, y me bautizó el pastor Nelson Gómez cuando yo tenía 11 años de edad. Nos bautizamos papá, mi hermano Francisco y yo. Eso estamos hablando del año 1965. Pero había una particularidad con las personas que nos bautizamos. Había una particularidad con los hermanos de la iglesia de ese entonces. Y era que nosotros creíamos a ciencia cierta que Jesús no podía pasar más de 20 años sin que Jesús viniera. Todos nosotros teníamos esa certidumbre. No podían pasar 20 años porque ya estaban cumpliéndose. Inclusive, las personas que estudian las profecías se han dado cuenta que la profecía más larga, ¿de cuántos años es? 2300. ¿Y cuándo se acaba esa profecía? 1844. Así como en el tiempo de Jesús cuando Jesús nació, habían personas que sabían que Jesús iba a nacer en Belén. Sabían que ya los ángeles habían tocado 6 trompetas. Solamente faltaba la 7ª trompeta. Y cuando esa 7ª trompeta se tocara, Jesús iba a desfilar por los cielos y nos iba a venir a buscar. Pero ahí es donde viene lo que dice el versículo que nosotros leímos. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Qué está hablando el proverbista aquí? Es lo que quiere decir que las personas que no reconocen sus errores, ¿verdad?, y se apartan de ellos, nunca van a llegar a ningún lado. Las personas que conocen que ven sus errores y no le prestan atención, no reconocen y no se apartan de ellos, nunca van a llegar a ningún lado. Y por esos años, prácticamente esos 60 años, la Biblia nos dice exactamente qué se espera de nosotros para que nosotros lleguemos a ser la última generación. ¿Qué se espera de nosotros como pueblo?
¿Qué se espera como nosotros como iglesia? La Biblia dice claramente que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todas que procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Por eso la dilación de Jesús venir se debe a nosotros. Y como ya yo conozco, la primera vez que conocí la iglesia, vamos a decir, en realidad, cuando yo conocí la iglesia adventista por primera vez, fue a la edad de 3 años. Yo me acuerdo que en ese entonces vivíamos en la María de Toledo. Yo estaba bien pequeño y me acuerdo porque Celeste, que es más pequeña que yo, ella gateaba prácticamente, y entonces por la edad que nos llevamos, yo sé que tenía que tener 3 años. Yo tenía una tía en ese entonces que me lleva 27 años de edad, ella tiene 96 años ahora, tía Esperanza, y ella tenía una niña de 4 años. Cuando eso, ella era adventista, ella había sido abandonada por su esposo. Como en todos los tiempos, es difícil a veces pagar renta y ella vivía donde mis padres. Y yo me fijaba que mi tía Esperanza todas las mañanas iba a compilar al patio. A la izquierda, me acuerdo yo, a la izquierda estaba el baño, al lado de nosotros estaba la familia Campuzano, que es conocida bien por el hermano, muy querida por el hermano Francisco Polanco y muy querida por el hermano Andrés Samino. Vivía la Domingo Campuzano al lado. Y yo me acuerdo que algo me llamaba la atención de tía Esperanza. Tía Esperanza para ese entonces tenía unos 30 años de edad. Ella tenía una hija de 4 años de edad que había tenido a los 26 años, Pilar. Y tía Esperanza toda la mañana cantaba: por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, por gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador, del símbolo, del magno Rey Jesús. Y entonces tía cantando con Pilar, tía de 30 años de edad, Pilar con 4 años de edad, cantando ese cantito, a mí, era en la mañana, yo estaba en la cama, yo me tenía que salir y ver lo que estaba pasando. Me llamaba mucho la atención. Y entonces, un día de eso, yo iba como curioso. Y entonces, mi tía es una persona como de esas que son de repente, que te hablan de repente. Me dice: mira, si tú no entregas tu corazón a Jesús, ¿verdad? Ya Jesús viene. Y va a venir en las nubes. Cuando Jesús venga, el mundo se va a quemar. Y tú, tu papá y todo el mundo, si no han aceptado a Jesús, ustedes se van a quemar y se van a perder. Qué susto me dio eso a mí. Eso me dio un tremendo impacto prácticamente. Yo me acuerdo que papá era trabajador de obras públicas y en la tarde cuando llegó, yo fui, pero ustedes saben que uno habla, yo hablaba medio lengua y estaba, no hablaba, yo entendía bien, pero no podía hablar bien. Yo me acuerdo que cuando la gente decía hielo, hierro, para mí como que no había diferencia porque tenía que ser hielo. Yo no podía pronunciar, todavía no podía pronunciar las palabras bien. Hierro y hielo para mí era lo mismo, como que no tenía sentido que a una cosa le llamaran hierro y hielo cuando sonaba lo mismo, pero porque para mí, en esa edad, pero yo fui donde papá y mi papá no me entendió, porque a un niño desesperado, ¿verdad? Con ese susto, con ese... que me dio tía Esperanza a mí. Ahí fue cuando yo conocí, vamos a decir, espiritualmente a la iglesia, porque estaba la mamá de 30 años, ¿verdad? La hija de 4 años, 2 creyentes, y yo, no creyente, de 3 años. Y ahí me predicaron el evangelio. Bueno, cuando me bauticé a la edad de los 11 años, nos bautizamos en la iglesia de la Caridad. Éramos miembros de la iglesia de la Caridad y nos bautizamos en la iglesia de La Paz. Pero pasó algo bien interesante y hay un versículo que es bueno que nosotros tengamos en cuenta. ¿Qué va a pasar antes de Jesús venir?
Hay cosas que yo les digo acá que algunos se van a preguntar, pero hay cosas que tú dices que no están en el espíritu de profecía, que Elena G. de White no lo dice, y que tampoco lo dice ninguno de los escritores que yo conozco. Hay una cosa que nosotros tenemos que tener de Elena G. de White. Elena G. de White fue una profeta de Dios que escribió desde antes de existir el pecado, ¿verdad? Hasta cuando venga la tierra nueva. Y el conflicto de los siglos es una expansión de Apocalipsis. Si usted quiere saber las cosas, las últimas cosas, con Elena G. de White se va a saber más o menos cuando se dirija a la batalla. Pero hay un medio intervalo que los teólogos adventistas, digo los teólogos adventistas porque no he visto ningún teólogo que lo ha mencionado, lo han descuidado. Y vamos a ver qué va a pasar al final del tiempo. Bueno, Jesús dice en primer lugar, y será predicado el evangelio en todo el mundo. ¿Y qué va a pasar? Vendrá el fin. Ahora, ¿cómo se va a predicar el evangelio? ¿Por quiénes va a ser predicado el evangelio? ¿Qué nos dice Mateo 28, 18 al 20? Toda autoridad me es dada, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y predicad, ¿verdad?, el evangelio a todo el mundo, bautizándolos en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad?, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces parte del evangelio es predicar y otra parte es de enseñar. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo, no estoy predicando, yo lo que estoy, lo que yo he aprendido por experiencia, decírselo a ustedes para que aprendamos algo más o menos que está pasando, ¿verdad? Y hay una profecía que se debe cumplir, no solamente predicarse el evangelio en todo el mundo, sino si vamos a Salmos 22, 27 al 31, vamos a ver una de las últimas cosas que van a pasar. Elena G. de White no las menciona porque ella se concentra en expandir Apocalipsis. Se concentra a la cuestión de la ley dominical, algo que va a pasar, pero antes que pase eso, es necesario que se cumpla lo que dice Salmos 22, 27 al 31. Dice lo siguiente: se acordarán y se volverán a Jehová. ¿Quiénes? Todos los confines, ¿de dónde? De la tierra. Algunos pedacitos de la tierra, no. Todos los confines. Esa es una profecía que se debe cumplir. No se ha cumplido durante los últimos 60 años y yo me responsabilizo. Yo tengo que mirar por qué yo no hice durante eso, qué yo no he hecho durante esos 60 años, qué no han hecho las personas que conmigo se bautizaron hace 60 años, ¿verdad? Que esa profecía no se cumplió y por qué. Y eso lo vamos a ver. ¿Dónde está el problema? Pero esa profecía se tiene que cumplir, ¿verdad? Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y regirá las naciones. Esa es una profecía. Si esa profecía no se cumple, la profecía que dio Elena G. de White de que el Papa y los Estados Unidos van a obligar a todas las naciones ¿cómo que se llama?, a guardar el domingo, no se puede cumplir. Por eso es que por eso es que el ángel todavía no puede tocar la séptima trompeta. Se han tocado 6 trompetas. A la séptima trompeta será cuando se haya cumplido la profecía de Jesús, cuando se haya cumplido esta profecía, y entonces el Padre puede mandar a Jesús y Jesús puede venir a buscarnos. Y lo que tengamos suerte de que estamos vivos, si a mí me toca estar en ese momento, no vamos a experimentar muerte. Pero mientras eso pase, tenemos que algunas personas hacer planes para poner su tumba, ¿verdad? Hay personas que a los 60 años ya tienen donde van a morir, porque todavía no estamos haciendo lo necesario para que seamos la
última generación. Jesús está listo para venir. Los ángeles están listos para venir. El ángel está impaciente, queriendo poder tocar la séptima trompeta, pero el impedimento somos nosotros, el impedimento soy yo, prácticamente. Y yo les voy a decir cómo yo personalmente y las personas que me acompañan, que nos acompañaban, hemos sido un impedimento para que nosotros todos seamos la última generación. ¿Y qué debemos hacer para que eso deje de ser? Porque la Biblia no solamente nos dice el problema, la Biblia nos dice qué debemos hacer. Y es algo que debemos hacer que nosotros no hemos hecho. Y va a haber algo bien, hay otra profecía que es bueno que le pongamos atención, porque las personas que pertenecen a la última generación va a pasar. Y esa profecía está en Zacarías 13, 9 al 7. Parte de esa profecía se ha cumplido. Zacarías 13, 7 dice: levántate espada contra el pastor y contra el hombre que me acompaña, dice Jehová de los ejércitos. Hiera el pastor y serán dispersas las ovejas. ¿Saben ustedes quién es el pastor? Jesús. Jesús fue herido y sus discípulos fueron dispersados, y los que creían en él fueron dispersados. Pero va a pasar otra cosa al final del tiempo. Y acontecerá, eso es Zacarías 13:8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 serán exterminados y se perderán, más otro tercio quedará en ella. ¿Qué estamos hablando? Que si en la tierra hay 6,000 millones de habitantes, cuando estemos en la recta final, cuando nosotros tengamos que hacer lo que vamos a hacer, cosas que no hicimos cuando yo tenía 17 y 18 años, nosotros vamos a tener que hacerlo prácticamente. Y no es muy complicado, porque y no somos nosotros que lo vamos a hacer, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. No se asusten pensando que nosotros vamos a tener que hacer nada. Nosotros lo único que tenemos que decir es: Señor, ven, úsame. Es lo único que vamos a hacer. Señor, ven, úsame. Y si la tierra tiene 6,000 millones de personas, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Zacarías. Por lo menos 2,000 millones de personas van a aceptar a Dios y le van a decir: Dios mío, y Dios le dirá: pueblo mío. Esa es una profecía que debe cumplirse. No se ha cumplido porque hay un trabajo que tenemos que hacer. El apóstol Pablo nos dice que lo tenemos que hacer, y yo les voy a contar cómo yo desafortunadamente no lo he hecho. Ahora, algunos me dirán a mí: ¿por qué me está predicando en esta forma? Y yo digo: el pastor tal, al pastor tal, el pastor tal, el pastor tal, el pastor tal. Y voy ¿cómo que se llama? Y no encuentro lo que tú me estás diciendo de esa profecía de 2,000 personas o 2,000 millones de personas o un montón de cosas así. ¿Sabemos por qué? Porque en la experiencia que yo tengo en estos 60 años o 66 años desde que tengo razonamiento, yo he observado que nosotros, los que creemos en Dios, somos guiados por 7 espíritus. Una vez yo le dije a mí, y se sorprendió: ¿Qué tú quieres decir con eso? Bueno, es una ilustración. El primer espíritu que nos guía a nosotros es el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Es muy importante, y es así que aún muchas de las personas que no han oído del Evangelio, el Espíritu de Dios le habla a ellos, y Jesús mismo dijo: he aquí yo tengo otras ovejas que están, ¿dónde? En otro redil, ¿verdad? Ellas oirán mi voz y vendrán y seremos un redil. La última generación, todas esas personas de las otras que están en otras denominaciones van a venir. Pero hay un trabajo que no estamos haciendo que impide que vengan esas ovejas. Pero se va a llegar un momento que nosotros, ¿verdad?, vamos a comprender, vamos a desear, y nosotros vamos a llegar a ser usados por el Espíritu de Dios para que esas otras ovejas vengan, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y hay un versículo muy importante que está en Timoteo, que habla Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, y dice lo siguiente: ninguno tenga en poco que tu juventud.
pero sé ejemplo de qué. Esa es la solución que el apóstol Pablo nos está dando. Pero sé ejemplo de los fieles en qué. Primero en palabra, luego en acción, luego en amor, luego ¿qué? En espíritu, en fe y en pureza. Y cuando yo repaso los 60 años, ¿verdad? Los 60, que ya estoy contando en la iglesia, ya yo estoy viendo cuál ha sido el fallo mío, ¿verdad? Para mí, cuando yo salí de la iglesia de la caridad, que me hice miembro de la iglesia de Broadway, fue en el año 70, yo tenía 16 años. Para ese tiempo, para mí era muy fácil ser un ejemplo, digo yo un ejemplo en público, porque yo me acuerdo que cuando me reunía con 2 o 3 y alguien se ponía a hacer chistes del anciano o del pastor, yo me reía, yo le reía la gracia, ¿verdad? Algo que quizás no estaba tan bien, pero en público se me hacía fácil de ser ejemplo en palabras, por la sencilla razón de que ya desde la edad de los 6 años todo era Biblia, ¿verdad? Fui al colegio dominicano, que hice la secundaria, todo era Biblia. Yo tenía que estudiar bastante Biblia, porque en la escuela adventista se nos exigía que aprender. Y a mí se me hacía fácil, ¿cómo que se llama?, ser un ejemplo en palabra. También se me hacía fácil ser un ejemplo en conducta. Pero prácticamente cuando yo me pongo a fijarme, yo empecé a fallar a ser un ejemplo en amor. Y yo creo que lo más difícil es amar. Y amar bien. Porque nosotros amamos y muchas veces nosotros tenemos muchos matrimonios que se divorcian. ¿Saben ustedes por qué? Porque el amor a veces se hace disfuncional y las personas no se aguantan. Nosotros, yo creo que eso es lo que realmente no está atajando a nosotros, que nosotros debemos ser ejemplo en amor. Les voy a dar un ejemplo para nosotros llegar a ser las personas de la última generación. Es un ejemplo hipotético. El primer diácono de la iglesia tiene 40 años. Está casado con, Isabel, que tiene 35 años. Y entonces hay una muchacha que no es de la iglesia y todos los sábados se va a la discoteca, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la diferencia entre la primera y la última generación de adventistas? Para que ustedes vean en realidad lo que tenemos que hacer. Entonces viene esta muchacha de unos 22 años con una falda bien cortita acá, que se le ve casi la ropa interior. Y entonces el primer diácono, ¿verdad?, la esposa, Isabel, que lo ve y ve que se le van los ojos a su esposo con esa muchacha, que no se está tranquilo, pero a cada rato está mirando a la muchacha con su bikini. A Isabel muy, ¿cómo se llama? Esa, vamos a decir, una diaconisa de la iglesia, muy cordial, le da sus besitos, le da sus abrazos a todos los hermanos y se va. Y nadie sabe que está pasando nada. Pero cuando esa mujer llega a la casa, están los 2 niños, uno de 5 y otro de 4 años, le arma ese tremendo pleito a ese pobre hombre y le pone a decirle, y en realidad, porque esas personas no son de la última generación. La última generación va a ser diferente. Puede estar pasando algo, pero si son de la última generación, ¿ustedes saben qué va a pasar? Va a decir, mira, mi amor, yo estaba chequeando, como que tú estabas mirando a esa muchacha en una forma que no está bien. Tú sabes que nosotros debemos prepararnos. Tú sabes que Jesús dice que no solamente tenemos que tener, ¿cómo que se llama?, relación íntima, con desear a esa persona. Solamente ya estamos pecando, amor. Yo quiero que tú reflexiones. Y entonces el hombre cambia el proyecto. Ay, sí, mi amor, es cierto. Vamos a orar para que eso no se ponga. Estas personas que son de la última generación, esos son los adventistas, la semana siguiente entra la misma muchacha igual. ¿Qué va a pasar? Ya ella primero apretó a su esposo, le apretó las tuercas, ¿verdad? Ya el esposo sabe cómo se tiene que portar, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer, va a buscar la amistad de esa muchacha de 22 años que se está vistiendo en una forma que atrae a las otras personas. Yo me acuerdo
que cuando yo era joven y casarme con mi esposa, a mi señora le gustaba mucho la falda cortas. Y entonces a mí se me hacía difícil decirle, no te pongas esa falda corta. Y para que ella dejara de usar faldas cortas yendo a la iglesia, yo le dije a mi señora, lo que sucede es que en la iglesia no estamos yendo de ángeles. Entonces ella comprende. Y desde ese entonces empezó a dejar faldas cortas. Entonces, en la última generación, lo que va a pasar es que ya después de Isabel haber amarrado bien a su esposo y haberlo puesto en sugestión, una sugestión espiritual, va a buscar a esa niña, a esa jovencita de 22 años, que va y le dice, lo que va a hacer es que se va a hacer amiga de esa muchacha. Esa va a ser la última generación. Esa mujer se va a hacer amiga de esa muchacha. Y le dice, mi amor, tú sabes que lo más importante, ya tú eres joven y ya tú debes pensar en un esposo que forme familia. Tú debes pensar más o menos que lo más importante es que él respete tu mente. Y tú debes, y le habla en una forma tal que ya la muchacha se va a poner su vestido larga, se la va a ganar a ella. Ella se va a quedar en el evangelio. Y esa muchacha que tenía 22 años, que iba a alborotar a algunas personas con su falda bien corta, van a decir, mira cómo me están tratando en la iglesia y mira lo que me están enseñando. Lo que va a hacer que va a ganar a otras personas. Esa va a ser la última generación. Cuando yo tenía como 19 o 20 años, yo me acuerdo que mi forma de ser le gustaba mucho a una persona, a una dama en la iglesia, y ella me invitó para que fuera a conocer a su hija, como que para pasar un rato a conversar con la hijita de ella, prácticamente. Y era una de las niñas más lindas de la iglesia. Eso me pasó a mí. Y fuimos allá, pero me pasó algo bien curioso. ¿Saben ustedes qué me pasó? Que cuando yo llegué allá, la muchacha no salió de su cuarto, se quedó. Y eso me dio a mí una rabia tan grande. Ella se quedó y ni siquiera me fue a saludar. Y entonces ahí yo empecé a fallar, ¿verdad? Porque Pablo me llama, ahí empezamos a fallar. En mi generación empezó a fallar. Yo tenía que ser un ejemplo en amor, ¿verdad? Yo no, después, ¿tú sabes qué me pasó a mí con ella? Que ella pasaba por un sitio y yo me iba por el otro. Era una cuerda que yo le tenía tan grande. Y él tuvo otra amiguita, y la amiguita después me buscaba al lado, y entonces, y yo creo que eso es muy importante, porque el amor para dominar el amor nosotros tenemos que tener en cuenta que los griegos describen el amor como el amor ágape, el amor fraternal, el amor filial y el amor eros. Yo digo que había un amor, ¿cómo se llama? Eros, sí. Yo digo que es un amor también romántico. Yo me di cuenta de ese amor romántico porque a los 22 años yo me enamoré por primera vez y no saben ustedes lo que es uno enamorarse. Para mí fue un amor romántico cuando yo me enamoré. No era erótico, como dicen algunas personas, porque yo era muy respetuoso con esa muchachita, yo me acuerdo. Y entonces, en ese tiempo, el problema es cómo nosotros balanceamos el amor, ¿verdad? Y me acuerdo que yo todos los sábados, ¿verdad? Ella vivía en la 157, nosotros vivíamos en la 187, yo me iba y a mí me gustaba estar al lado de ella y me gustaba agarrarle las manos a ella. Y era un amor romántico solamente, no era erótico, pero era romántico. Yo realmente estaba enamorado de ella. Y ella encontraba que mis manos eran, ¿cómo que se llama? Muy suaves. Y que las manos de ella eran ásperas. Y ella me decía, pero tus manos son como de un oficinista. Y yo hablaba con ella por teléfono y una vez ella me decía, yo creo que te tengo que buscar un psicólogo a ti, porque me decía, gustaba decir esas cosas lindas. Y pasó algo tremendo. Una vez yo fui a verla, y bueno, yo le estoy hablando de esto porque los jóvenes tenemos que pasar por esa experiencia. Y yo sé que hay personas que son jóvenes acá de 17, 18 y 20 años, le tengo que predicar a todos. Cuando fui a la escuela, ella estaba en la high school, George Washington School. Yo estaba en college ya. Pasó algo que yo vi que ella tenía un novio. Y después de eso, ¿verdad? Ella se enojó de que yo fuera allá. Y más nunca,
yo la pude acompañar. Y entonces después me di cuenta de otra cosa, y es que desafortunadamente una muchacha adventista, ¿verdad?, teniendo un novio fuera de la iglesia, salió embarazada en su casa. Y yo me doy cuenta que yo no andaba en buenos pasos. ¿Saben ustedes por qué yo no andaba en buenos pasos? Porque cuando a ella le pasó eso, en vez de yo pensar, ¿verdad?, a lo que dice San Pablo, sed ejemplo ¿qué? En palabras, sed ejemplo en conducta, ser ejemplo en amor, ser ejemplo en espíritu. Parece que el cristianismo, las palabras de Pablo como que no calaron ahí, porque entonces yo me echaba la culpa. Yo decía, si yo le había dado muchos besitos, muchos abrazos, eso no pasa. Y era una equivocación. Entonces, de ese entonces yo perdí lo que se llama el amor ágape. Es un amor que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros fallamos como iglesia. Nosotros fallamos como pueblo de Dios. Jesús no ha venido porque nosotros no hemos desarrollado el amor ágape. Es muy importante. El amor ágape es funcional. Nosotros vamos a Juan 3:16 y nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios, ¿quién? Al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Cuando dice 3:16 es un amor ágape, ¿verdad? El amor ágape tiene ¿cómo que se llama? Un propósito. Es como prácticamente otra falla que yo vi una vez. Nosotros estábamos yendo a la iglesia de Waverly. Yo le enseño más o menos las fallas que nosotros tenemos para que aprendamos a que eso no se nos repita. Mis niños estaban pequeños, más o menos tenían como 9 y 10 años, y había un muchacho muy carpetoso en la iglesia. Y ese muchacho de vez en cuando, ¡pum!, le levantaba un puño a uno de a mis niños. Había uno de los hermanos en la iglesia, porque estas son cosas que pasan, por eso es que nosotros todavía no podemos decir que somos de la última generación, porque se están viendo cosas que no se deben ver, que nosotros debemos cambiar, ¿verdad? Había un hermano en la iglesia que prácticamente parece que ese versículo de Pablo, sé ejemplo en amor, sé ejemplo en palabra, no, le entraba por un oído y le salía por el otro. Porque lo que me aconsejó a mí, dile a tus hijos que cuando te haga eso, que le dé un puño más grande para que respete. Eso me dijo esa persona a mí. Bueno, yo no podía hacer caso a eso. Y lo que yo hice fue, hice una reunión, como cuando se reúne el pastor con los ancianos y todas esas cosas. Yo me reuní con mis hijos. Yo le dije, mira, lo que yo quiero que ustedes hagan, y es algo que yo hice porque se llama amor fraternal. Ahí se llama amor fraternal cuando nosotros cuidamos, ¿verdad?, la integridad física, y es un amor bueno. Pero el amor fraternal debe ser, ¿cómo que se llama? Debe apoyarse el amor ágape, debe apoyarse con un propósito. Hay muchas personas, ¿verdad?, que no se llevan bien porque el amor fraternal no saben cómo manejarlo. El amor fraternal es un amor traicionero. Yo le voy a decir por qué. Porque el amor fraternal se centraliza más o menos en lo que nos gusta, en nuestros gustos, ¿verdad?, en lo que deseamos. Y cuando alguien va en contra de lo que deseamos, de los que creemos, ese amor fraternal que tenemos, eso que va en reversa, y lo que sentimos es una tremenda rabia, prácticamente, o sentimos un pique. Lo que me pasó a mí cuando la muchacha no me fue a visitar, ese amor fraternal que yo tenía hacia mí mismo, y ese amor fraternal que yo le estaba desarrollando a ella, a yo ver que ella no salió. Y entonces por eso hay discusiones en los hogares a veces, por el amor fraternal que las personas tienen, y entonces cuando chocan, porque están en reversa, ellos pelean. Nosotros tenemos que aprender el amor fraternal, y tenemos que aprender a agarrarlo. ¿De qué? Del amor ágape, de un propósito que viene después, no de lo que está pasando ahora que no me gusta, ¿verdad? En nuestra iglesia no van a haber divorcios cuando las personas, su amor fraternal, estén atados a un amor ágape. ¿Qué viene después? ¿Verdad? Es muy importante ese amor ágape. Y entonces,
tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, ser ejemplo ¿qué? En palabras, ser ejemplo ¿qué? En acciones, ser ejemplo en qué? En amor, ser ejemplo en qué? En espíritu, ser ejemplo en qué? En fe y en pureza. Como cuando nosotros, cuando iglesia podamos dominar eso, entonces nosotros vamos a estar, ¿cómo que se llama? Cimentados para poder ser la última generación. Y no solamente tenemos que hacerlo, tenemos que enseñar a otros a qué? Hacerlo también. Tenemos que enseñar eso a lo mismo. Entonces, volviendo a la historia, cuando yo reuní a mi niño, a mis dos niños, yo hice algo que ahora, que han pasado 20 años, yo lamento. Yo lamento no haber hecho algo con mis niños cuando tenían 6, 7 años y se encontraron con ese muchacho que de vez en cuando le daba un puño. Yo lamento. ¿Saben qué yo lamento? Yo lamento que cuando hablé con mis niños, no le pedí que oraran por ese niño. Yo lo que me reuní con ellos fue para enseñarlos a evitarlo. ¿Y saben ustedes qué pasó? Que yo le dije a la mamá de ese niño, y ella dijo que ella se enojó conmigo, como que eso no tenía nombre. Y luego ella dijo, yo te agradezco que tú me lo hayas dicho. Mira, si tú no cuidas a tu hijo, tú tienes que llevarlo a un psicólogo, tú tienes que llevarlo a un psiquiatra, porque ese niño puede verse con problemas con la ley. Y ella me dijo más tarde que ella me cogió como mala voluntad, pero después se dio cuenta que yo tenía razón y me lo agradeció. Pero pasó algo, que a mis niños yo le enseñé a evitar problemas, pero no le enseñé a orar desde pequeño cuando tenía un problema, ¿verdad? En la escuela o cuando tenían problema con otro en la iglesia, a orar por ese niño. ¿Saben qué pasó 20 años más tarde? Mis hijos son adventistas, pero ellos no están yendo a la iglesia prácticamente porque cuando tenían esa edad, aunque yo era anciano, yo ni era miembro de ella, me tenía como anciano honorífico, ¿verdad? Todas esas cosas, no me ocupé de poner en ellos lo que pusieron en mí cuando yo estaba en La Paz. En mí pusieron el deseo de orar, el amor a orarle a Dios, el amor de orarle a otra persona. Eso lo pusieron en mí a los 6 años. Yo tenía que ponerle eso a mis niños, ¿verdad? Si le hubiera puesto eso a mis niños, hoy que ellos tienen 24 y 25 años, ellos hubieran estado en la iglesia. Pero ese descuido, ¿verdad? Hizo que nuestra iglesia no es de la última generación, pero eso puede cambiar, ¿verdad? Nosotros los que somos padres debemos instar en nuestros niños, crear ese gusto a orarle a Dios por sus problemas, a buscar a Dios. Debemos ponerle eso cuando ellos sean pequeños, cuando ellos tienen 6, 7 y 8 años, que cuando hay un muchachito difícil allá, que ellos aprendan a orar por ese muchachito, ellos aprendan a orar por ese profesor, para que aprendan más o menos a bregar con Dios, su Espíritu y los ángeles. Eso va a hacer que nuestros hijos se queden en la iglesia. Nuestros hijos no se están quedando porque nosotros no sabemos, ¿verdad?, darle ese gusto por las cosas espirituales. Pero en la última generación eso va a pasar. Cuando seamos la última generación de adventistas, que vamos a ver a Jesús venir en los aires sin ver la muerte, eso va a pasar. Ahora, hay otra cosa también, que está la cuestión de los 144,000. ¿Cuántos de ustedes hayan oído de los 144,000? Ok, bueno, tengo que hablar un poquito de los 144,000, porque cuando hablamos acerca de lo que van a ver a Jesús sin ver la muerte, la misión de los 144 es muy importante. Hay lo que yo digo, los 7 espíritus que trabajan en nosotros. Primero está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos lleva al Espíritu de verdad. Hay un tercer espíritu que se llama el Espíritu de discernimiento. Y espíritu de percepción. Y es como percibimos las cosas. Desafortunadamente, después que Adán y Eva pecaron, nuestro espíritu de percepción ha sido dañado. Y antes que venga Jesús, nosotros vamos a tener que aprender a tener esa misma percepción con la comunión del Espíritu. Antes de que seamos la última generación, vamos a hacer así, ese espíritu de percepción, ¿verdad? Y viene otro espíritu, el espíritu de enfoque. Cuando las personas hablan de los 144,000,
muchas personas solamente se enfocan, ¿verdad?, en que tienen que ser de esta tribu, que tienen que no haber tenido esposas, entonces tienen que traducir, oh no, eso se refiere a iglesias, porque la iglesia, la Biblia habla acerca de la mujer como, y entonces enfocan su vida en otra cosa, y otra cosa también que enfocan a los 144,000, que ellos van a estar vivos cuando Jesús venga. Entonces están pensando que las únicas personas que van a estar vivas cuando Jesús venga son los 144,000, pero no es así, no es así. Jesús, como nombró a 12 personas, ¿verdad? Él tiene que nombrar 12 por 12 por 1,000. 144,000 los tiene que enseñar. Y esas personas, los 144,000, ese es mi espíritu de cómo yo percibo la Biblia, ¿verdad? De cómo yo entiendo la Biblia me dice. Esos 144,000 van a ser las personas que van a ayudar a que haya una gran multitud, ¿verdad? Que cuando Jesús venga haya una gran multitud que van a estar vivos con ellos. Por eso Elena G. de White dice, no luchemos por ser de los 144,000, pero hagamos todo el esfuerzo posible por estar con los 144,000. Porque si nosotros hacemos esfuerzo, ¿verdad? Ok. A veces, el libro dice que a veces los ángeles malos inquietan a los niños para que la gente... Vamos a esperar. Cuando hay algo importante que decir, cómo se va todo, ¿verdad? La misión de los 140, para que los 144,000 sean sellados en realidad, nosotros tenemos que formar un pueblo que sea receptivo al mensaje de ellos, ¿verdad? Que puedan cumplir esa gran multitud. Y entonces se va a cumplir lo que dice Salmos 22 y se va a cumplir lo que dice Zacarías y se va a cumplir lo que dice Jesús, que el evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá ¿qué? El fin. Y hay otro espíritu también, es el de enfoque. Hay muchas divisiones en nuestras iglesias porque hay personas que se ponen a enfocar cosas que no deben enfocar, ¿verdad? Es, por ejemplo, una vez yo llamé al pastor, pastor, yo voy a decir algo con permiso de usted, porque yo tengo una diferencia. Usted dijo que cuando en el cielo van a haber más mujeres que hombres. Entonces yo dije, pastor, pero yo voy a decir algo diferente. Como las personas se enfocan diferente, alguno le va a decir, no, ya usted está contradiciendo al pastor. No es que yo esté contradiciendo al pastor. Yo dije, pastor, lo que sucede es que las mujeres, entre el hombre y la mujer dura 9 meses con una criatura, después lo pare con dolor, ¿verdad? Y al parir desarrolla un amor fraternal tan grande por esa criatura que solamente el amor de Dios se puede comparar con el amor de madre. Eso fue pastor, esa es la diferencia que yo tengo. Y después pensé otra diferencia. Las mujeres más o menos que no creen en aborto prácticamente son las que van a formar, por eso son más todavía, ¿verdad? Y entonces, pero eso es lo que se llama enfoque, cómo enfocamos. Y entonces viene el espíritu de discreción. Es muy importante porque a veces cuando uno está en la iglesia nos concentramos, si Jesús no viene, nos podemos a concentrar en la falta de las demás personas. Eso no está bien. La discreción de Jesús es diferente. El fariseo, cuando fue a orar, él no tenía la discreción, ¿verdad? Se puso a mencionar la falta de ¿qué? Del publicano. Y esa falta de espíritu de discreción, ¿verdad? Más a no fijarse en lo que a él le faltaba, hizo que Jesús no lo pudiera, Jesús dijera que él fue rechazado. Porque en el espíritu de discreción nosotros tenemos que cuando confesamos nuestras faltas, debemos primero confesar las nuestras. No estar confesando con las otras personas la falta de otras personas, ¿verdad? Hay personas que les gusta eso, no tienen discreción. Nosotros tenemos que tener un espíritu de discreción bien saludable. Y viene el sexto espíritu que se llama espíritu de revelación. Hay una diferencia, eso es lo que entre un profeta y yo. Por ejemplo, un profeta, el espíritu de revelación viene, después del espíritu de Dios viene el espíritu de revelación, y muchas veces lo que Dios le dice al profeta como que no tiene sentido.
Es lo que le pasó a Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a libertar un pueblo, un señor de 80 años, ¿cómo que se llama? Pastoreando ovejas, lo que Dios le dijo a Moisés para él no tenía sentido, pero Dios le mencionó, hizo remover todo para que la realidad de él, la verdad de él cambiara. Y entonces él viera la verdad también. Y entonces los profetas son diferentes a nosotros, ¿no? Yo prácticamente el espíritu de revelación viene siendo el sexto. Yo tengo que ir a escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y después de esto viene el espíritu de imaginación. El espíritu de imaginación es cosas que no están escritas, pero que la mente de nosotros se la imagina. Pero debemos estudiar las escrituras. Porque la persona que solamente depende de su espíritu de imaginación le va a pasar lo que le pasa a los ateos, que se pueden imaginarse un mundo de millones de años y una ciencia de evolución que no tiene sentido. Hoy en día, la ciencia, pura ciencia, se da cuenta que la evolución es algo imposible. Pero ya lo han tomado como religión y no quieren salir de ahí. Pero se va a llegar un último momento, ¿verdad? Un último momento y quiera Dios que nosotros, ¿verdad?, hagamos la decisión de preparar un pueblo que sea la última generación, ¿verdad? Que cuando venga esa última generación, nosotros podamos decir, ahí viene Dios a recibirnos y no vamos a tener que hacer planes para hacer una tumba para depositar nuestros cuerpos. Pero hay un trabajo que hacer. Pablo nos dice, ¿verdad? Debemos ser ejemplo en qué? En palabra. Debemos ser ejemplo en qué? En acciones. Debemos ser ejemplo en amor. Y yo sé que es muy difícil uno amar correctamente, porque nosotros cuando amamos a otra persona nos amamos a nosotros. Y hay veces que nuestro amor no compagina con las cosas que le gustan a otra persona. Pero eso, ¿quién puede hacerlo en nosotros? El Espíritu de Dios. Por eso es importante orar todos los días, en la mañana, en la noche y en todo momento, orar. Y el Espíritu de Dios va a trabajar en nosotros y nosotros vamos a ser instrumentos, ¿verdad?, para que otras personas se salven. Y nos va a ayudar a ser más amigables. Una de las razones que Jesús atrajo a tantas personas era que Jesús era amigable. Hay muchos de nosotros que somos tímidos por naturaleza. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser más amigables y vamos a ayudar a ganar más personas para Él. Que Dios nos bendiga y nos ayude hoy y siempre. Vamos a orar y entonces vamos primero a tener el último canto, ¿verdad? Ok, viene el director, perfecto. El himno, sí, aquí está. ¿Cuánto le agradecen al doctor Florimón? El doctor Florimón tiene una experiencia, ¿verdad? Cuenta tantas cosas que esa experiencia vivida, ¿verdad, doctor? 412, vamos a ponernos de pie todos, por favor. 412. ¿Ustedes tienen himnario ahí? Todas las promesas. 412, todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él las eternas guerras nos hará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo
siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Cerremos nuestros ojos y dirijámonos al Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por la promesa de tu venir. Te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a prepararnos, que ayude a prepararnos a otros, que nos ayudes a ser más amistosos con todo el mundo para enseñarle tu palabra. Oriéntanos, bendícenos y danos de tu Santo Espíritu. Es en el nombre de Jesús que te lo suplicamos. Amén. Bien, les damos las gracias a cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Vamos a pedir a los diáconos que den el orden de salida. Mientras los muchachos allá nos ponen un himno para salir. Gracias y que tengan buenas tardes.